Chiquillos, vamos a ver este videito de acá donde Tele13 hizo como un ranking, así como el mejor ministro, y dice acá, Iván Poduje se consolida como el mejor evaluado del gobierno. Bueno, también los otros que tiene alrededor, y yo creo que Poduje sería uno de los mejores. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Todos los créditos, chiquillos, ya saben, para Tele13, mi gente, ¿ya? Suscríbanse, activen la campanita, chiquillos, suscríbanse, mi gente, no sean flojitos, no sean comunistas, no sean frentamplistas, suscríbanse, así ayudan con mi trabajo, mi gente, y me ayudan a llegar a los 10.000 en este canal. Queremos ahondar en la política con un nuevo termómetro que volvió a medir al gabinete del presidente José Antonio Kast y dejó a 2 ministros encabezando la evaluación ciudadana, según el estudio Pentágono Ministerial. Capaz Poduje tiene más aprobación que Kast, porque en últimas encuestas lo tenían al republicano en un 60% de desaprobación. Ay, 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 dijo Kast. De Ataluz, Iván Poduje se posicionó como el mejor evaluado del gobierno, mientras que Martín Arrau en seguridad fue quien más creció en aprobación. Para conversar sobre esta encuesta ya estamos con Yamil Musa, él es director de estudios públicos de Ataluz, a quien le damos. Y el peor yo creo que tiene que ser Jimena Rincón, ¿cierto, chiquillos? Para ustedes, ¿cuál sería? Déjenlo en sus comentarios y ya me cayó la boca. Nuevamente la bienvenida, porque hablamos de esto el mes pasado y es muy interesante ver cómo se mueve toda la sensación ciudadana, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, yo hice algún anuncio, pero esto es muchísimo más detallado. Partamos por la figura de Martín Arrau, quien es la apuesta del gobierno para revivir la esperanza quizás de la ciudadanía respecto a lo que lo llevó justamente a la moneda, que es esta promesa de mayor seguridad en nuestro país. Venimos de una cartera que tuvo muchos problemas al inicio con la exministra Steiner, y Martín Arrau se pegó un salto importante, ¿no?, desde que llegó a seguridad. ¿Qué han visto ustedes respecto a su figura? Mira, es muy interesante lo que pasa con el ministro Arrau y es muy interesante lo que pasa con seguridad en particular. ¿Ya? Nosotros estamos midiendo desde enero a todos los ministros. A ver, él es el experto Yamil Musa, director de estudios públicos de Ataluz. Vamos a ver qué es lo que nos dice, chiquillos. Él es el que más sabe, supuestamente. Estado cartera por cartera. Y en enero lo que nos mostraba la encuesta... Perdón, se anuncia el gabinete y todavía no están en ejercicio. Así es, cuando se anuncia el gabinete. Y la segunda ministra con mejor evaluación era la ministra Steiner, ex-ministra Steiner. O sea, lo que nos mostraba era... La gente cree que en seguridad va a venir un cambio. Y la ministra Steiner, en la medición del mes de abril, se desploma, cae en penúltimo lugar. Y todos mi cacho lo ponen a Arrau atrás así como si fuera un futbolista, mostrando todos sus atributos. Como si fuera re canchero, así que Arrau no se porta así tampoco, es más serio él. Pensamos, Steiner, en la medición del mes de abril, se desploma, cae en penúltimo lugar. Y todos pensamos, ya la gente no creyó que este gobierno va a poder hacer lo mejor que el anterior. Entra el ministro Arrau y ya el mes pasado mostraba muy buenos números, un crecimiento de 6 lugares, y ahora ya se posiciona también en varios atributos como el segundo mejor y en tercero como el mejor evaluado por la ciudadanía, gracias, entre otras cosas, por su tremendo perfil en terreno, que ha estado muy constantemente. Bueno, lo hemos visto mucho en la calle, ¿no? Con estos copamientos, sobre todo en la región metropolitana, muy temprano por la mañana. Acá tenemos a Martín Arrau. Mira cómo se mueve el ministro, está contento. Oye, para quienes no pudieron ver nuestra entrevista del mes pasado, que hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Explícanos qué es este Pentágono, por qué le llaman Pentágono y cuáles son los atributos que hacen que Martín Arrau sea una de las figuras que mejor se posiciona, o más bien dicho, mejor crecimiento tiene respecto a las mediciones anteriores. Nuestro Pentágono, como dice la palabra, consta de 5 lados, porque medimos 5 atributos: imagen, cercanía, integridad, confianza y capacidad de gestión. Cada uno de estos atributos está medido por sí mismo, cada uno de los ministros de las 24 carteras, y esto nos da un coeficiente que llamamos quinta esencia del ministro que está mejor evaluado en todos los atributos, con distintas ponderaciones que hacemos. Y en esta evaluación en particular, el ministro Arrau tiene muy buen desempeño y está en tercer lugar dentro de los ministros hoy día de las carteras. Hablemos de esos atributos: cercanía, imagen, gestión, confianza, que es importante en esta cartera, e integridad. Imagen es quizás nivel de conocimiento, ¿no? El nivel de conocimiento, pero una evaluación también general, porque no solamente quisimos medir conocimiento. Claro, porque alguien puede ser muy conocido, pero no necesariamente está bien evaluado. Claro, puede ser muy... Claro, igual Arrau como que uno lo ve así con los copamientos que hace, cuando ya hace los despliegues en el metro, y como que te da la sensación de que está haciendo las cosas bien y que, bueno, a menos seguridad está poniendo, cosas que no tenía Steiner. Conocido por un tremendo problema que generó. Claro. Entonces hacemos esa ponderación y hablamos más bien de imagen, porque no basta solo con que sea conocido el ministro, sino que la gente perciba que la evaluación que tiene de él es muy buena. Claro, y él lidera en eso, ¿no? Bueno, son todas muy parecidas. Tiene un 3,75% en imagen, gestión un 3,6%, confianza un 3,62%, integridad un 5,9% y cercanía un 3,53%, que da entonces este promedio del Pentágono, ¿no? Sí. Ahora, hay confianza de la ciudadanía entonces de que la seguridad sí puede volver a ser el eje central del gobierno, evaluando al menos al ministro. Así es. Cuando pensaron que el tema de seguridad
ya no era, que era el gran tema de este gobierno. Se había pasado en su momento por la evaluación que tenían de la ministra Steiner. Lo que muestra este estudio desde el mes pasado y con la confirmación ahora del ministro Raúl es que la gente sigue pensando que este gobierno tiene margen para hacerlo mucho mejor que el anterior en seguridad. Y eso es bien llamativo, porque sigue la gente dándole cierto beneficio de la duda al gobierno ya estando a 5 meses de su instalación. Claro, es una buena noticia para el gobierno. Ahora, ustedes evalúan a todos los ministros y hacen un pentágono de todos los ministros. Nosotros elegimos a los 3 mejor posicionados para, obviamente, hablar de lo que más cala en la ciudadanía. Pasemos al segundo, que acá no sé si hay novedades, ¿no? Respecto al estudio anterior, porque está Claudio Alvarado, biministro. Ay, claro, aparece como biministro del Interior, pero ya sabemos que ha tomado la vocería. Y eso se ha notado, ¿no? Respecto a las mediciones anteriores, que sea el vocero del gobierno. Mira, la evaluación del ministro Alvarado siempre ha estado entre los 5 primeros. Él y el ministro García Ruminó siempre han estado los primeros. Un perfil además muy político, a diferencia de otros ministros, el ministro García Ruminó y el ministro Alvarado son los ministros más políticos, que evidentemente este mes que han estado más bien relacionados con el Congreso por sacar la reforma adelante, han estado en una posición no de tanta vocería pública, pero sí en la gente, en un atributo en particular que es capacidad de gestión. El ministro Alvarado le va muy bien y eso lo posiciona en segundo lugar, pero ha sido una constante que el ministro Alvarado y el ministro García Ruminó han estado siempre entre los 5 mejores evaluados por la ciudadanía. Ahora, con esta percepción de imagen, cercanía, gestión, integridad y confianza, uno puede percibir que la ciudadanía al menos también ve en él una buena figura de vocería, más allá de cómo llega al gobierno, que es como ministro del Interior. Sí, o sea, mira, es muy claro que en la evaluación del mes de abril del Pentágono, la peor ministra evaluada era la ministra Cedini y estaba muy despegada de los que venían antes que ella. Entonces, evidentemente, un gran conflicto que tenía este gobierno, percibido por la ciudadanía, que eran los problemas comunicacionales, pareciera que la gente dice ya no existen, y al ministro, más que premiarlo por su vocería, no golpean al gobierno, no lo castigan con estos conflictos relacionados con problemas de información, que es lo que veíamos antes del cambio de gabinete. Qué interesante eso, porque es el cambio de gabinete más rápido desde el regreso a la democracia, 69 días si no me equivoco. Entonces, con la evaluación del ministro Raúl y la evaluación de Claudio Alvarado en ambas carteras, uno puede decir, o quizás concluir, que la ciudadanía ha percibido bien estos cambios, ¿o no? Pese a lo rápido que fueron. Fueron muy rápidos, pero lo que nos dicen nuestros números se apagó el incendio, digamos. Nuestro número es, efectivamente, fue rápido el cambio, pero le está dando resultados al gobierno, porque en 2 temas que tenían muchos problemas, hoy día son flancos que parecen más bien cerrados, que es lo comunicacional y la cartera de seguridad. Eso ya se está estabilizando y evidentemente tiene relación con el cambio de gabinete que hizo el presidente Kast. Oye, hablemos del primero en posición. Quizás hay gente que le extrañe esto porque no es una cartera que está de las más políticas, si se quiere, pero también es una persona que conocemos incluso antes de llegar al gobierno, ¿no? Es que Poduje ya hace rato, es el único ministro que está de verdad también en terreno, que se ensucia las manos, no le hace asco a nada, está debatiendo con los vecinos, además te dice las cosas de una manera muy sencilla que todos puedan entender. Por eso yo creo que Poduje sí, está perfecto para el primer lugar. Estamos hablando de Iván Poduje en la cartera de Vivienda y Urbanismo. Tiene un 3,64 en este pentágono. ¿Qué explica que Iván Poduje esté posicionado como el ministro mejor evaluado en su integridad? Y no es sorpresa, ¿no? Entiendo que el pentágono anterior también hablamos de él como muy bien posicionado. No es sorpresa, desde la medición del mes de marzo, el ministro Poduje tiene un salto bien importante y está dentro de los 5 primeros. Parte de nuestras mediciones en enero estando dentro de la media baja. Y después de la medición de marzo sube mucho. ¿Y qué explica eso? Mira, se explica porque ha tenido hartas polémicas también, de hecho, con otros ministros del gabinete, el ministro de Hacienda, y hasta le pegaron como un llamado al orden, ¿o no? Pero como tú bien dices... Esa periodista, chiquillo, fue la que la domó a la Jarrón de Pomaire una vez. Es un ministerio... Pegaron como un llamado al orden, ¿o no? Pero como tú bien dices, es un ministerio bien complejo, que depende más bien de las capacidades del ministro. Es un ministerio que, por lo que ha pasado en este país, no debería estar en las noticias todos los días, y el ministro Poduje ha logrado que sea un tema de conversación. Y eso es una fortaleza que tiene el ministro Poduje. Pero tú, como bien dices, en la medición del mes de abril, nosotros vimos una baja del ministro Poduje, que se explica por lo que tú comentabas. Los conflictos con el ministro Quiroz, con parlamentarios del oficialismo, con incluso con de la personas oposición, de la reconstrucción en Viña del Mar. Y eso pareciera que este llamado al orden que hace el presidente Kast, que lo llama a la moneda y le parece que le raya la cancha, hace que hoy día vea la gente sus fortalezas y ya no solamente sus debilidades, que era este perfil tan beligerante con todo el mundo, y eso permite que pasó desde de la medición del mes anterior, que estaba segundo, hoy día hasta el primero dentro de los ministros de
del gabinete. Yo creo que la gente ve los shows, los recortes que hay de Poduje, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, y dice, mira, qué bien que opina este tipo, me siento representado con lo que él dice, y por eso lo sigue. En cambio, el resto, ya sabemos lo que son, pues. ¿No cala tanto en la población una imagen positiva el que haya sido conocido antes? Te lo pregunto también porque hay otras personas en el gabinete, como por ejemplo Natalia Ducó o Jimena Rincón, que son personas que conocemos hace muchos años en distintos ámbitos. Natalia Ducó, deportista, Jimena Rincón, bueno, en la política incluso desde el otro lado del espectro, ¿no? Pero el que haya sido conocido antes no necesariamente significa que tenga una imagen positiva. No. Mira, la ministra Rincón es un caso bien claro. Hoy está entre las ministras con una evaluación más baja, y eso evidentemente es porque la oposición la ve como una persona que cruzó el Rubicón. Y eso la castiga. Pero además, la parte más dura de los quienes están hoy día apoyando el gobierno, la ve no como una de ellas mismas, la ve como una persona diferente. No la reconoce como propia. Entonces, queda una especie de evaluación en tierra de nadie, de que la oposición la castiga, pero la parte más dura del gobierno también la castiga porque no la reconoce. Entonces, es bien complejo eso. Lo que pasa con el ministro Poduje es que en los primeros meses tuvo mucha figuración pública, lograba hacer intervenciones en temas concretos, precisos. Sí. La mala calidad de las viviendas, la importancia de los subsidios para la vivienda propia. Entonces, cuando estamos viendo en los ministros de Estado temas más bien de reformas no tan concretos, el ministro Poduje logra instalar temas concretos. Claro. En una cartera que es muy ciudadano, en una cartera que no debería tener tanto espacio por lo que está pasando hoy día en el país, logra que eso se revierta y logra estar muy presente en la agenda pública, y eso evidentemente tiene relación con ciertas fortalezas que tiene el ministro en su forma de comunicar, pero sobre todo en su forma de mostrar gestión. Hoy día la gente lo que quiere es ver qué están haciendo los distintos ministros en cada una de esas carteras, y eso ha costado mucho, sobre todo los temas sectoriales, y por eso lo del ministro Poduje es bien llamativo. Es bien llamativo. Tenemos el consolidado también de ustedes, donde está la lista de todos los ministros, para ver también quiénes están quizás a medio camino y quiénes están bien abajo. Algo ya adelantamos, pero es interesante ver eso porque también nos permite pronosticar lo que viene o dónde hay que meterle más trabajo en lo que viene a futuro. ¿Tenemos esa gráfica o no? ¿Me ayudan desde arriba, por favor? Chica, abajo ya algo adelantábamos, ¿no? La ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer, la ministra Toledo. Algo adelantábamos, ¿no? La ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer, la ministra Toledo, la ministra Rincón. Pero llega la ministra Toledo. Quiero darte un detalle bien particular. El ministro Quirós, por todo lo complejo que hubo con la ley de combustible, evidentemente no está en la evaluación de los mejores evaluados, pero sí vemos que todos los meses está creciendo un poquitito. Por ejemplo, en ámbitos como capacidad de gestión, que estaba en el lugar número 12, hoy día está en el lugar número 10, porque la gente parece que está viendo ciertos resultados del plan que él impulsa. Entonces, eso permite ver que sí lo están, entre comillas, la gente cree aún en el plan del ministro Quirós, que es bien particular porque es uno de los ministros que debería estar muy abajo en todos los atributos, y está a medio camino, pero en ciertas cosas, como te digo, como capacidad de gestión, está dentro de la medianía para arriba, siendo lo complejo que ha sido la conducción del ministro Quirós de su cartera. Por supuesto, y con todas las polémicas que ha tenido también. Ahí tenemos el consolidado, no sé si la gente lo alcanza a ver mucho, pero como... mira, al final de todo está la Rincón, Jimena Rincón está al final, Judith Marín, nada que ver, Judith Marín también estaba penúltima, chiquillos, ¿qué más? Después el resto no las conozco ninguno, Frondo Rabat de Justicia, Undurraga también entre los 5 últimos, ahí está pues chiquillos, ¿no? Lincolao también está bastante bajita, los primeros está Poduje, Alvarado Arrau, Ruminov, Chomalí, bueno, los más conocidos también, ¿no? Chomalí bastante conocida, así que bueno. Bueno, así estamos pues chiquillos, ¿Cuántos ministros, ¿Cuántos hay que achicar ministerios, chicos? Se puede gastar tanta plata en eso. Ir compartiendo con nuestra audiencia justamente lo que ya decíamos, ¿no? Iván Poduje consolidadísimo arriba, Claudia Alvarado, Martina Arrau. Después ya viene José García Ruminot, que tampoco es sorpresa, ¿no? Ha estado dentro del top 5, si queremos. Sí. Y la ministra Maestro Marí también, en salud. Siempre ha estado como arriba. Ya viene después Luis de Grant, Catalina Parot, en fin, Francisco Maquena. Y acá está lo que hablábamos antes, ¿no? En el último puesto está Natalia Ducó en Deportes, Judith Marín en Mujer y Equidad de Género y Jimena Rincón en Energía. ¿Qué otras carteras tú crees que tienen posibilidad de ir creciendo? Menos mal que Johannes Kaiser no estuvo allí, no, si no, ¿dónde estaría también? Porque allá, hacia tu lado, tenemos también unas flechitas que van hacia arriba y hacia abajo, me imagino que tienen que ver con la medición anterior. Y a ver, María Jesús Wolf,
de Desarrollo Social y Familia crece. La hemos visto también más en la prensa, ¿no? Sí. Lo mismo la ministra de Educación, que también apareció más en la prensa con todo lo que ha pasado en el Congreso también. ¿Qué pasa con esas dos figuras que además son mujeres? Sí, es llamativo que la ministra de Educación no crezca más, porque ha tenido un posicionamiento bien particular en temas que la gente lo identifica y le hace mucho sentido. Y son muy ciudadanos. Entonces, nosotros creemos que debería tener una evaluación distinta en las próximas mediciones. ¿Pese a lo que ha pasado con el CAE, por ejemplo? ¿O eso pega más al ministro Quirós, quizás? Eso le pega más al ministro Quirós porque está más relacionado con la ley de reconstrucción. Sí. Entonces, debería tener un crecimiento. Sí es llamativo, por ejemplo, el ministro de Grant. Porque en algún lugar me comentaban que ser biministro te genera como una especie de impulso, porque el presidente de la República está diciendo que eres uno de los Mateos del curso. Y eso sí se ha visto en el ministro de Grant, que estaba en el lugar 14-15 en la medición antes de que fuera ministro, después pasó al 9º y ahora está 6º. Entonces hay un crecimiento del ministro de Grant que está muy relacionado con su nueva responsabilidad. Entonces también creemos que el ministro podría ser una figura que empiece a tener un reconocimiento mayor. Ahora, Obras Públicas siempre ha sido una cartera que permite a quien la ostenta lucirse un poco más, ¿no? No digo en este gobierno, sino que en general, porque inauguran cosas, están siempre entregando buenas noticias, ¿no? Sí. Así que puede ir de la mano de eso, pero también sabemos que Luis de Grant tiene una trayectoria importante, sobre todo en transporte, antes de incluso ser ministro, así que eso también podría explicarse. Bueno, te queremos dar las gracias, a ver si nos reencontramos el próximo mes, cómo se mueve esto, pero está muy interesante lo que está pasando con el gobierno en medio de todos los debates. En medio de 44. Que apareció la pata acá, la pata mala. Bueno, chiquillos, lo dejamos por ahí nada más. Se me metió esta mujer al video, cosa que no quería que pasara, pero bueno, así es, chiquillos. Así es de grabar videos todo el rato, se te meten nomás dos periodistas a la pantalla. Bueno, chiquillos, la verdad, vamos a ver cómo va el mes a mes con estos ministros, ¿no? Jimena Rincón y la ministra Judith estaban por los suelos, en la que mejor aceptación tiene ante la gente. ¿Por qué será? Sobre la Rincón, me imagino que sí, porque es una apática de miércoles y además tampoco pinta mucho que digamos, pero la ministra Judith, eso que la ministra, la mujer, que es para mí un ministerio que debería desaparecer, pero la ministra yo creo que dentro de todo se ha mantenido bien, está haciendo un buen trabajo, responde bien a la prensa, así que no sé por qué está tan abajo, pero bueno, en fin, a mí no me preguntaron, la gente sabrá. Bueno, chiquillos, ya saben, si les gusta este video, si te gusta Iván Poduje, también que es tremendo ministro basadazo, te invito a suscribirte a este canal para que te mantengas siempre bien informado de todo lo que está ocurriendo hoy en la política chilena. Nos vemos y gracias por ver este video.